Si ustedes revisan el calendario de la iglesia, el calendario de actividades que tenemos, en el mes de marzo las predicaciones, o más bien lo que pretende el ministerio de evangelización de nuestra iglesia, es concientizar en cada uno de nosotros el hecho de que tenemos que predicar la palabra del Señor. Yo creo que es una de las cosas. Ahorita, hermanos, yo estoy dando un curso de confesión de fe en el presbiterio, todos los viernes a las 7 de la noche. Y esa confesión de fe, ahorita que estoy dando ese curso, me ha hecho recordar muchas cosas. Y una de las cosas que me ha hecho recordar es que si nosotros somos cristianos y estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, pues una de las cosas que tenemos que hacer mínimamente es evangelizar, es hablar de Cristo. Pero a veces tristemente vemos que no lo hacemos. Vemos que nosotros no predicamos el Evangelio. Yo quería contarles esto, hermanos. Una ocasión ya se las conté, esta parte de mi vida. Eso sí lo saben ustedes. Yo les he comentado que mi papá pues estuvo en la cárcel muchos años de mi vida. De hecho, él no vivió con nosotros. Sí lo íbamos a visitar. Me acuerdo cuando era muy niño. Me tocó ir a visitarlo incluso a Lecumberri, cuando yo tenía como 5 años, como 4 o 5 años. Pues fuimos a visitarlo a Lecumberri y después lo pasaron a Santa Marta, a Catitla, y pues bueno, así transcurrió mi vida, ¿no? Cuando yo vengo al conocimiento de Cristo, en mi primer año de seminario, no, en el segundo año de seminario, bueno, sí, desde el primer año, cuando yo conocí de Cristo, aún antes de entrar al seminario, y un amigo mío, pastor, me dijo, el que era mi pastor en aquel entonces, me dijo, porque él conocía toda mi vida, conocía a mi familia, conocía mi vida, y me dijo él, hermanos, si les pido por favor, si respetamos la palabra, no estemos platicando, por favor, porque si me interrumpen, hermanos, por favor, gracias, hermanos. Entonces, ya ves, hasta se me olvidó, hermanos, lo que les estaba diciendo, ya me acordé. Entonces mi papá salió de la cárcel. Y mi amigo me decía, vamos a predicarle a tu papá. Mi pastor me decía, vamos a predicarle a tu papá. Y entonces yo le decía, no, porque yo no tenía una buena comunicación con mi padre. Estábamos distanciados. Y aparte, pues me daba miedo porque pues él era bastante alto, estaba fuerte así. Y pues estábamos distanciados. Y yo no había entendido pues todavía esa parte, ¿no? Entonces yo le dije, no vamos, ahorita no tengo, como que yo tenía miedo, no le decía al pastor que tenía miedo, pero yo tenía miedo. Y entonces le dije, después. Y ahora sí, cuando yo iba en el segundo año del seminario, me avisa mi hermana, yo nada más tengo una hermana, me avisa mi hermana y me dice, mi papá ya murió, tuvo un accidente y pues mi papá murió. Entonces yo me quedé con esa parte de que no le compartí el Evangelio. No le compartí el Evangelio y para mí fue algo muy duro porque la palabra de Dios dice que Dios va a demandar de nosotros la sangre de las personas a las que nosotros no les compartimos. La única esperanza que yo tengo es que como él estuvo en la cárcel hay mucho Evangelio, se predica mucho el Evangelio. Entonces yo tengo esa esperanza de que alguien, allí cuando estuve en prisión, alguien le hubiera predicado el Evangelio. Pero imagínense a qué me tengo que estar ateniendo o qué tengo que estar esperando si al que le correspondía predicar el Evangelio, ¿a quién era? A mí. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, tenemos que predicar el Evangelio porque es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento, ¿no es cierto? Él dejó algo que se llama ahí en Mateo 28 y también en Marcos y en otros pasajes, algo que se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión. ¿Sí saben ustedes eso? Sí. Pero algunos dicen que ahora en las iglesias es la Gran Omisión. Porque la mayoría de las iglesias no está predicando el Evangelio. Pero en segundo lugar tenemos que predicar el Evangelio por agradecimiento a Dios. La Biblia dice, de gracia recibiste. ¿Fue algo que recibiste de gracia? Dalo de gracia. Y por agradecimiento a nuestro Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, y yo creo que una de las más importantes es porque el no predicar el Evangelio o el sí predicar el Evangelio tiene consecuencias. Y eso a veces como que se nos olvida.
el no predicar el Evangelio o el sí predicar el Evangelio trae consecuencias. Por eso nosotros debemos predicar el Evangelio. Y en el pasaje que leímos aquí en Ezequiel, yo quisiera que viéramos hoy la primera cosa por la cual tenemos que predicar el Evangelio. Y vamos a leer los versículos de Ezequiel 3, 16 al 17. Si no lo ponen aquí, porque parece que hay algunos problemas aquí con la computadora, hermanos, saquen su celular, saquen su Biblia. A veces nos acostumbramos mucho, ¿verdad?, a la tecnología, pero a veces falla, hermanos. Y nosotros debemos traer siempre nuestra Biblia, o por lo menos traer en nuestra tablet, en nuestro celular, la palabra de Dios. ¿Cómo dice entonces Ezequiel 3, del 16 al 17? ¿Ya lo tienen? Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y aquí Dios le está mandando a Ezequiel que él fuera una especie, no una especie, que él fuera el atalaya. Y ustedes saben lo que era una atalaya. Una atalaya era un centinela, un vigilante. Las ciudades de antaño, las ciudades antiguas, eran ciudades amuralladas, y en las murallas casi siempre ponían torres. Quiero poner un ejemplo para que a lo mejor ustedes puedan podérselo imaginar. Han visto, precisamente ahorita les hablaba de las cárceles. Las cárceles tienen así, tienen murallas, tienen sus paredes muy grandes, pero tienen torres. Y así en las murallas ponían torres, y ahí ponían a los vigilantes, que eran precisamente los atalayas, que eran precisamente los centinelas. ¿Y cuál era la función de esos atalayas? ¿Cuál era la función de esos centinelas? Pues ellos tenían que estar despiertos, tenían que estar vigilando. Por eso había varias guardias, pero en el tiempo que a ellos les tocaba, tenían que vigilar por si venía alguna persona de guerra o venían a atacar la ciudad. Él tenía una trompeta y estaban educados, había diferentes toques de trompeta, ¿no? Y él sabía cómo tocar la trompeta, tenía que tocarla fuerte para avisarle ¿a quién? Al resto de la ciudad. O sea, si ustedes se dan cuenta, la vida de la ciudad estaba en manos ¿de quién? Del atalaya, del centinela. Si él se dormía, si él no tocaba la trompeta, si él no estaba atento, podía venir el ejército enemigo y entrar a la ciudad y matar a toda la ciudad, agarrarlos por sorpresa. Entonces, cuando la palabra de Dios dice aquí, le dice a Ezequiel que él era un atalaya, ¿qué le estaba diciendo Ezequiel? Ahora, aquí Ezequiel no era un atalaya literalmente, porque él no iba a ponerse en una torre para estar cuidando a la ciudad, pero era en un ámbito espiritual que le estaba diciendo Dios a Ezequiel. Y nos lo dice también a nosotros, hermanos. Nosotros somos como atalayas. Fíjense, les voy a pedir que busquen Ezequiel 3. Busquen ustedes en sus Biblias Ezequiel 3 del 1 al 3. Y vamos a ver aquí la función de los atalayas, precisamente. Ezequiel 3 del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, vamos a leerlo. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿No que sí lo tenían? Perdón, es que les dije Ezequiel 3, Ezequiel 33, perdónenme, le voy a decir como le digo a mi esposa, hasta yo me equivoco, perdónenme hermanos. Ezequiel 33, perdónenme, del 1 al 3, con razón dije, ¿qué pasó? Me dijeron que sí lo tenían y no leen. Ahora sí, vamos a leerlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espadas sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. ¿Cuál era la función del atalaya? Si había guerra, si había espada, por aquí dice espada, si había guerra, la función del atalaya era avisarle, tocar la trompeta. No sé, no sé cómo tenía que tocar la trompeta, pero tenía varios diferentes toques, ¿no? Hoy sabemos que el ejército también tiene diferentes toques, ¿no? Que el toque de queda, que el toque de no sé qué, tiene diferentes toques. Era igual. Y había un toque especial para avisarle a la ciudad. ¿Se acuerdan ustedes también que con Moisés, cuando se movía el pueblo, también tenían que tocar la trompeta o la bocina, que ahí era un shofar, ¿verdad? Era un cuerno.
porque así lo traduce la versión 60, una bocina. Uno, ¿qué significa? Cuando escucha la bocina, pues uno se imagina bocinas de estas, ¿no? Pero era un shofar, era un cuerno, ¿no? Que por cierto, ahora en algunas iglesias tocan el shofar, ¿no? No sé por qué lo tocan, ¿verdad? Pero bueno, tocan el shofar. Ojalá que así lo tocaran en la calle y que así lo tocásemos nosotros, ¿no? Que fuésemos atalayas. Porque ¿cuál era la función entonces de la atalaya? Fíjense, ellos tenían el cuidado de toda la ciudad. ¿Se acuerdan ustedes también cuando el rey Saúl estaba persiguiendo al rey David? Y en una de esas el rey Saúl se quedó dormido, pero también todos los atalayas, todos los que tenían que vigilar al rey Saúl se quedaron dormidos. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes de la escena bíblica? Y después David desde allá le dice, a ver, tú Abner, que tenías que cuidar a David, te dormiste, estabas dormido. A Saúl, perdón. Y así pasa, hermanos, cuando la anécdota que les conté ahorita sobre mi papá, yo era el atalaya, yo era quien tenía que avisarle a mi padre, pero no lo hice. Y hermanos, hasta ahorita cargo eso. Yo espero el día que yo llegue a la presencia del Señor, sé que me van a reclamar esa sangre. Yo espero que alguien le haya predicado el evangelio, y yo espero que mi padre no esté en el infierno. Pero si está en el infierno, pues fue porque yo no le prediqué el evangelio. Pero muchas veces, hermanos, somos indolentes. Y les voy a pedir que busquen Isaías 56 del 10 al 11. Y este es un pasaje muy fuerte al contexto de lo que estamos leyendo aquí. Isaías 56 del 10 al 11. Porque a veces somos atalayas indolentes. ¿Cómo podría fallar un atalaya? ¿Cuál era su trabajo de él? Avisar. ¿Y cómo podría fallar en ese trabajo? Quedarse dormido. Miren, vamos a ver lo que dice Isaías 56 del 10 al 11. A ver, ya lo pusieron aquí, miren, ya, a ver cómo dice ahora. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, hambrientos, echados. Ahí tantito, vamos a ver, ahí tantito. Fíjense qué fuerte habla Dios, le está diciendo a Isaías. Dice, sus atalayas son ignorantes, sus atalayas son como perros mudos que no pueden ladrar. Qué tremendo, ¿no? O sea, no eran atalayas porque se dormían, porque eran ignorantes. Vamos a seguir como dicen, hermanos, el 11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y hermanos, a veces, discúlpenme, pero esto yo lo veo en la iglesia. Nosotros somos atalayas de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos en las escuelas, de nuestros vecinos, porque Dios nos ha puesto ahí para ser atalayas, para avisarles, para tocar la trompeta lo más fuerte que se pueda. Pero a veces nosotros hemos sido, como dice aquí, perros mudos. Ahí esa usa el lenguaje tremendo. ¿Un perro? ¿Cuál es su función del perro? Y a veces yo veo que hay familias que les gusta tener perros porque los perros cuidan. Porque los perros en la noche cuando se va a meter un ladrón o cuando hay alguien que no, ladran y están avisando. Son atalayas de alguna manera también los perros, nos avisan del peligro. Y aquí dice, sus atalayas son como perros mudos, no avisan. Y así nos está diciendo a nosotros. Cuando nos hemos callado, cuando no hemos predicado el evangelio, la Biblia dice que somos como perros mudos. Porque no hemos predicado el evangelio, hermanos. Somos indolentes. No nos importa lo que le pase a los demás. Aquí dice, ellos estaban preocupados en sí mismos, en ellos, ¿no? Pero no les importaban las demás personas. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio, hermanos, porque el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio. Somos llamados a predicar el evangelio. Esa es la primera cosa. Así como Ezequiel fue llamado como atalaya, también nos ha llamado a nosotros. Pero vamos a ver la segunda cosa en el mismo pasaje de Ezequiel 3. Ahora sí estamos en Ezequiel 3. Vamos a ver el versículo 18.
Ezequiel 3, versículo 18. Y vamos a encontrar aquí algo bien tremendo también. Ahorita a ver si nos lo ponen, si no, búsquenlo. Yo aquí lo tengo también. ¿Sí lo tienen? Ezequiel 3, 18. Dice así: cuando yo dijere al impío, a ver, ¿quién es el impío? Aquí es bien fácil porque esas palabras a veces están en el lenguaje, en un español antiguo, ¿no? Nosotros no conocemos mucho esa palabra impío. La palabra pío es limpio. Impío es no limpio o sucio, refiriéndose a los que no tienen a Dios, a los que no viven una vida conforme a Dios. Y dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que predicar, tenemos que apercibir a los impíos, tenemos que amonestar a los que viven de una manera incorrecta, tenemos que decirles que hay otra manera de vivir, tenemos que decirles que como están viviendo es una manera incorrecta. Y tenemos que hablarles del infierno, y tenemos que hablarles de esa realidad, porque es una realidad. Dice aquí: tú lo tienes que amonestar, lo tienes que apercibir para que se arrepienta. Tú le tienes que decir, pero si nadie le dice, hermano, como yo siempre les he dicho, nos da coraje lo que la gente hace, ¿no? Cuando hacen sus paganadas, yo le digo así, ¿no? Cuando están allí adorando a santos y se echan cohetes y cierran calles, eso da coraje. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque no conocen, porque son ignorantes, igual que tú eras ignorante, igual que yo era ignorante, hermano. Entonces, aquí dice: si tú no le apercibes, si tú no lo amonestas, si no le hablas al impío para percibirlo. ¿Se acuerdan ustedes? Ya vimos una serie acerca de Jonás, toda una serie acerca de Jonás. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Claro, Jonás no quería ir porque los ninivitas no eran angelitos, habían sido bien desgraciados con el pueblo de Dios. Y Jonás no quería ir, pero Dios lo había mandado. Y a veces quizá tú puedas decir: no, ¿yo qué le voy a andar predicando a ese vecino? Es un desgraciado. ¿Qué le voy a andar predicando a esa? Dios te manda a que tú vayas y amonestes al impío, que le hables para que lo apercibas del lugar al que puede ir él. Yo, hermanos, sé que si nadie le habló a mi padre, si nadie le habló del evangelio y no se arrepintió, ¿dónde está mi padre, hermanos? Díganlo, no les dé miedo. Porque de eso nos habla la palabra de Dios, y nosotros tenemos que apercibir a la gente. No es una cuestión de que, ay, pues si pecas y nada más te portaste mal, y al último Diosito va a perdonar a todo mundo. Diosito, que es tan bueno, y así dice Diosito. Ah, cómo me choca cuando dicen Diosito. Diosito, chiquitito, chiquito Diosito, va a perdonar a todos. No es cierto, hermanos. Nosotros tenemos que apercibir a la gente, no es verdad. Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De eso yo le tengo que apercibir al impío. De eso yo tengo que apercibirle. Ahora, fíjense, ellos deben saber esta realidad. Yo les invito a que busquen cómo dice Hechos 17:30. Hechos 17:30, ¿cómo dice? Y ahí nos habla de esta parte, ¿no? Que debemos de predicar. Porque miren, muchas veces en las iglesias se predica solamente el amor. Ah, sí, el amor de Dios, el amor de Dios. Claro, es una de las características, es un atributo de Dios. Dios es amor. Es un atributo comunicable porque nos los comunicó. Nosotros podemos amar igual que Dios también amó. Dios es amor, sí es cierto. Pero hace poco veíamos en uno de los proverbios que predicábamos en los martes, veíamos que Dios también disciplina, que Dios también castiga. Y eso no nos gusta mucho. Eso no es muy popular. Vean las iglesias que son populares, porque les predican a la gente teología de la prosperidad. Tú eres un campeón, tú puedes lograr lo que quieras, tú eres lo máximo. Pero Dios no nos mandó a predicar de esa manera. Miren lo que dice aquí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso es lo que nosotros debemos predicar,
el arrepentimiento. Podemos llegar, hay diferentes maneras para predicar el Evangelio. Hay muchos métodos, muchas técnicas, las 4 leyes espirituales, las 5 leyes espirituales, del pastor Vidal Valencia, de Luis Palau, de Billy Graham. Hay muchísimos temas, cómo podemos predicar el Evangelio, incluso con tu testimonio. No sé, la manera que tú ocupes. Incluso puedes invitar a tu familia un sábado a ver una película, o a tus seres queridos que no conocen del Evangelio. No los engañes, diles, miren, te invito a cenar, pero quiero que veamos una película, y después de esa película invitarles a que ellos puedan hacer esa oración donde se comprometen a seguir al Señor Jesucristo. Hay muchas maneras, pero lo importante de todo esto es que los apercibas para que ellos se arrepientan. Porque si nosotros estamos aquí hoy en día es porque algún día nos arrepentimos de nuestra vana, pasada manera de vivir. Así dice la Escritura, ¿no es cierto? Y a eso nos manda la Escritura, a predicar el arrepentimiento, a decirle a la gente la verdad. Porque, hermanos, a ver, imagínate que tú, yo lo he dicho muchas veces, que tú vas al doctor y que el doctor te dice, ¿no?, por tener misericordia de ti, tú tienes un cáncer ya muy avanzado, y entonces te dice, no, fíjate que no tienes nada, tómate unas aspirinas, no tienes nada. ¿Te gustaría eso? ¿Te gusta que te hablen con la verdad, sí o no? Pero a veces, hermanos, disfrazamos, nos gusta mucho disfrazar, nos gusta mucho minimizar las cosas. No, estos son temas delicados. Somos atalayas, y el atalaya tenía que tocar la trompeta lo más fuerte posible. Tócales la trompeta, avísales, diles. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola también ahí del rico y Lázaro? Cuando el rico fue al infierno, y entonces el rico le dice al padre Abraham, oye, padre Abraham, manda a alguien que les avise a mis hermanos, para que conozcan de esta realidad donde yo estoy, que no vengan ellos acá, que alguien les avise. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Significa eso, tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios, ahí está revelada la salvación, la manera en que vamos a ser salvos. ¿Y quién tiene que decirle a la gente esa palabra que no conoce? ¿Quién? Yo doy gracias a Dios por ese amigo que me predicó el Evangelio. Yo doy gracias a Dios porque él fue el atalaya. Él me dijo, si tú sigues así, te vas a morir y vas a ir al infierno por tu maldad. Doy gracias a Dios. El domingo pasado tuvimos un culto evangelístico, se predicó la palabra. Vamos a seguir trabajando con esas personas. Algunos dijeron que sí quieren que las visitemos. En casa del hermano Arturo y la hermana Sol, en los jueves que estamos estudiando la palabra, están yendo mucha gente que no son cristianos, la mayoría no son de la iglesia. Tenemos que percibirlos, tenemos que hablarles la verdad, lo que es la verdad del Evangelio. Sí es cierto, el Evangelio son buenas nuevas. Tenemos que decirles, mira, tú eres pecador y si no te arrepientes vas a ir al infierno. Decirle la verdad, pero también decirles, hay una buena nueva, y esta buena nueva es que no necesariamente tienes que ir al infierno. Aquí está Cristo el Salvador, el Redentor del mundo. Eso es lo que tenemos que predicarles, amén. Ahora vamos a ver aquí también en Ezequiel 3, 18 y 19. Ahora vamos a leer 18 y 19 y aquí vamos a encontrar una tercera enseñanza. A ver, vamos a ver si nos lo ponen aquí, y si no, vamos a leerlo de todas maneras. Ezequiel 3, 18 al 19. ¿Ya lo tenemos? Dice así: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin que viva. ¿Cuál es el fin entonces? Que viva eternamente. Esa es la finalidad de que le compartamos el Evangelio. Pero si no lo haces, el impío morirá por su maldad. Claro que va a morir, se va a ir al infierno por su maldad. Y ahí le subrayé: pero su sangre derramaré de tu mano. Porque tú no le hablaste a tu vecino, no le hablaste a tu amigo, no le hablaste a tu compañero de trabajo, no le hablaste a tu tía lejana. No le hablaste y murió por tu culpa. Me refiero espiritualmente, ¿no? El 19, ¿cómo dice? Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Mira, hermano, si tú predicas el Evangelio, vamos a ver, por ejemplo, los martes vamos a estar predicando de algunas excusas que ponemos para no predicar el Evangelio.
Y una de ellas es que me da miedo que me rechacen. Aquí lo dice bien claro, tu deber es predicar el evangelio. No, tú no lo vas a convertir a la persona. ¿Quién va a convertir a la persona? El Espíritu Santo es quien va a tocar a esa persona. A Dios, ¿a ti te corresponde solamente? Dios te la puso fácil, solamente te corresponde predicar el evangelio. Si las personas aceptan o no, ese no es tu problema. Nosotros tuvimos un culto evangelístico el domingo. Si la gente ya escuchó. Tú invitaste a tu familiar y ya escuchó la palabra de Dios. Si él no quiso, es problema de él. Porque eso es lo que nos mandó Dios, a predicar el evangelio. Si él se burla de ti, si te rechaza, si te avienta la Biblia, si te avienta el folleto, si te insulta, no importa, porque tú ya cumpliste a lo que Dios te mandó, avisarle. Tú eres atalaya, ya le avisaste. Y aquí lo dice muy clarito en el versículo 19, ¿verdad? Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, como quien dice, está diciendo, ya es su problema de él. Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado, ¿qué? Ya no va a ser asunto tuyo. Si él se convierte o no, ya no va a ser asunto tuyo. Pero aquí el Señor ya no te va a reclamar a ti. Ya no te va a pedir cuentas de la vida de esa persona. Porque tú cumpliste ¿con qué? Ahora, no vas a llegar y, mira, eres un pecador. Si no te vas a ir al infierno, fíjate, ya te prediqué. No es eso, hermanos. Nosotros tenemos que tomar nuestro tiempo con esas amistades, con esas personas que nos rodean. Por eso dice la carta a los Hebreos, nosotros tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Y a esos testigos tenemos que hablarles. Porque si no, Dios va a reclamar de nuestras manos la sangre de esas personas. Vamos a ver cómo dice 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, y eso es lo que deberíamos decir nosotros. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios. A la iglesia de Corinto le dice esto el apóstol Pablo. 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Que esto tú te lo puedas grabar en tu corazón. Ay de ti, ay de nosotros, si no anunciamos el evangelio. Ay de nosotros. Y miren, a veces uno dice, pastor, es que yo no tengo el don, yo no sé cómo. Y claro, la Biblia, eso lo vamos a ver en la predicación de este martes. Esa es una de las excusas que ponemos, es que yo no tengo el don para predicar el evangelio. El amigo que me compartió a mí el evangelio tenía ese don, hermanos, para predicar el evangelio. Él trabajaba poniendo cámaras en los bancos y en empresas. Trabajaba en una empresa que ponía cámaras. Y entonces a donde él llegaba, al banco que él llegaba, a la sucursal que él llegaba, a la empresa que él llegaba, no se le iban vivos. Le predicaba al cajero, le predicaba todo. Y siempre andaba trayendo folletos, siempre los compraba él de su bolsa. Y no se le escapaba ni uno solo, siempre predicaba el evangelio. Llevó a muchos a Cristo, tenía ese don y no los regañaba. Él llegaba y predicaba el evangelio. A mí, yo estoy aquí, hermanos, por la misericordia de Dios, porque utilizó a ese amigo para predicarme el evangelio. O sea, hay algunos que tienen el don del evangelistas. Así lo dice la Biblia. De los 21 dones espirituales que hay, uno de esos dones es el don de evangelismo. Y algunos lo tienen. La mayoría no los tenemos. Incluso puede haber pastores que no tengan ese don. Pero lo que sí tenemos es el gran mandamiento, la gran comisión de ir y predicar el evangelio, aunque no tengas el don. Aunque no lo tengas. Es un mandato y tenemos que hacerlo. Y dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Quiero que lean ahora, vamos a Jeremías 20, Jeremías 20, 9, Jeremías 20, 9. Fíjense, Jeremías a lo mejor ya estaba como muchos de ustedes. Ya no me hablen de eso, ya no me estén hablando de Dios y que yo tengo que, y estaba cansado ya Jeremías. Jeremías 29, estaba cansado ya Jeremías. Fíjense, vamos a leerlo, ¿cómo dice? Y dije, no me acordaré más de él. Cuando dice de él, está hablando de Dios. Y así hay veces en las que dicen, no, ya no quiero saber nada. Y luego dice, ni hablaré más en su nombre. Así muchos dicen, ya no voy a hablar más en el nombre de Dios.
Pero fíjense lo que dice más adelante. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Lo que estaba diciendo el profeta Jeremías es que él se dijo: yo ya no quiero hablar de Dios, porque siempre que hablo de Dios me pasa algo. Me persiguen, me insultan, me dicen, ya no quiero hablar de Dios. Pero dice, había algo, y era el Espíritu Santo, que no le permitía no predicar el Evangelio. Él que no quería, pero el Espíritu Santo le conminaba y él sentía como un fuego ardiente y no podía resistirlo, no podía sufrirlo, y seguía profetizando. Si eres tú verdaderamente cristiano, si verdaderamente has tenido un encuentro con Jesucristo, no vas a estar a gusto si no predicas el Evangelio. Si no eres cristiano, hermano, no te preocupes, porque pues ¿cómo vas a dar lo que tú no tienes? Pero si tú eres creyente, de verdad eres un cristiano, porque sí nos gusta mucho, no, y vamos a alabar, y buscamos iglesias donde según nosotros, no, allá sí alaban a Dios, no, allá sí se predica. No, hermano, predica el Evangelio. Si eres cristiano, predica el Evangelio. Predícalo de verdad. Esa gente que va en el taxi y le predica al taxista, que está al lado allí esperando al médico, y le predica al que está al lado, y le predica al médico. Yo conozco personas así, que no les da vergüenza predicar el Evangelio. Hermano, la palabra del Señor debe ser anunciada, porque Dios nos ha llamado a predicarla. Sentir ese celo, no nos podemos callar, porque a través de ella los hombres son amonestados, porque si no, seremos juzgados si no lo hacemos. Yo te pregunto, amado hermano, ¿irás a predicar la palabra? ¿Predicarás el Evangelio? Todos nosotros tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Allí en tu negocio puedes predicar la palabra. Si la persona te dice que no, bueno, ya es problema de ella. Pero tú tienes que predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Pues quiera Dios que así sea. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, a veces hemos sido atalayas, dormilones, hemos sido perros mudos, que no hemos anunciado a los que no te conocen, para que puedan ser apercibidos, Señor, y se puedan arrepentir. Por diferentes motivos, por negligencia, por miedo, pero pienso yo que la mayoría de veces es por negligencia, Señor, porque se nos ha olvidado que de gracia hemos recibido. A veces quizá no queremos hacerlo porque no somos personas, Señor, a veces la iglesia piensa que no son personas de buen testimonio. Pero Padre, el que vas a hacer la obra eres tú. Pero tú nos mandaste a predicar el Evangelio, Señor, a toda criatura. Así que ayúdanos a predicarles a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Porque tú nos vas a demandar la sangre de ellos, Señor, si no lo hacemos. Y como dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y él también dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos del Evangelio. Porque si nos avergonzamos, también dice tu palabra que tú también, si nosotros te negamos delante de los hombres, tú nos negarás en el día postrero, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Danos la fortaleza, la inteligencia, pero sobre todo el valor de predicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, Señor.